Hola Latinoamérica, ¿cómo va todo? Bienvenidos a 10 Arriba con Miguel Villacaba al podcast de hoy, 18 de diciembre del 2017. Un podcast polémico, entretenido y sobre todo real, siguiendo los fondos inteligentes de dinero y por qué se mueven. Una vez, mil gracias por escucharnos y hacernos en muy poco tiempo uno de los podcasts más escuchados en Latinoamérica. No se olviden de suscribirse en Apple Podcasts, SoundCloud o YouTube. Simplemente le den suscribirse ahí donde les indique y recibirán los podcasts directamente en su teléfono, en su computadora o les llegarán las notificaciones vía email. Los mercados volando con Ethereum y Litecoin arriba, Bitcoin cayendo un poquito. Hablando de Bitcoin, hoy comenzaron a tradear los futuros de Bitcoin en el Chicago Mercantile Exchange. Y en algunas horas comienza a operar la bolsa de Overstock.com y Patrick Byrne, la T0, de la cual hemos hablado un poco. Yo creo que en un par de horas ya comienza a operar. Si quieren verlo, pues entren a T0.com. El Nasdaq volando rompió el nivel de 7.000 con Apple en sus altos históricos, tradeando arriba de $176, Amazon en 1.190 y Overstock.com en $75, 10% arriba hoy. No me digan que no se los dije. El Dow y el Standard & Poor's también arriba, el petróleo mixto, los metales arriba, los granos mixtos y el dólar abajo. En otras noticias, el jueves el Congreso peruano definirá la posible vacancia por impedimento moral del presidente Pedro Pablo Kuczynski y Caracas a mediodía sufrió un masivo corte de electricidad en gran parte de la ciudad que no ha podido ser solucionado aún. Bueno, regresamos después de la pausa con el tema del día. Ahora sí, que no pudimos ponerla en el último episodio, pero tenemos la entrevista que grabamos con nuestro gran amigo Albi Rodríguez Jaramillo. Ya regresamos después de la pausa. Freshmart.pe, pioneros en el Perú del cambio que estamos viendo de cómo se hacen las compras de supermercado en el mundo. Lo está haciendo Amazon con su compra de Whole Foods. Es donde más plata está metiendo Walmart a nivel mundial. Bueno, en el Perú lo está haciendo Freshmart.pe. No tienes que hacer más filas en los supermercados. Ahora el mercado va a la puerta de tu casa. Pide desde tu computadora fruta, verduras, carnes, pollos, abarrotes, artículos de limpieza, sin tener que moverte de tu casa. Yo ya lo uso. El otro día nos juntamos a ver el partido de las eliminatorias de Perú y Colombia con un grupo grande de amigos. Hicimos una super parrilla y compramos todo en Freshmart.pe. Espectacular. Carne de primera, verduras frescas, carbón, todo impecable. Ya saben, Freshmart.pe, la nueva manera de hacer compras y las compras llegan a la puerta de tu casa. Freshmart.pe. Estamos de regreso en 10 Arriba con Miguel Villacaba. Bueno, lo prometido es deuda. Estamos otra vez con mi gran amigo Albi Rodríguez Jaramillo. Ya yo creo que escucharon un poco sobre lo que tiene que decir Albi con respecto al fintech, al blockchain, a las criptomonedas en un capítulo anterior. Y bueno, estamos de regreso con él para hablar un poco del Petrocoin, del famoso Petrocoin, ya que muchos dicen que puede ser el atajo del gobierno de Maduro para el refinanciamiento de la deuda venezolana y el peligro que puede traer si esto le funciona a Maduro, el peligro o no, pero cuando les contaba yo un poco, cuando recibí la noticia, cuando me llegó la noticia de esta idea del gobierno de Maduro, sobre esta criptomoneda que piensan lanzar, que es el Petrocoin, al principio me dio risa, pero después un poco escuchándolo a Albi, leyendo un poco lo que él publica, me dio más miedo que risa. Albi, ¿cómo estás? Gracias. Hola, encantado, muchísimas gracias. Gracias Miguel, de estar otra vez con nosotros. Por estar con tu audiencia y poder compartir un poco sobre estas noticias y otras cosas más. Bueno, antes que nada, ¿cómo ves la situación de Venezuela hoy? Vamos, antes de entrar al tema del Petrocoin, ¿cómo ves tú la situación venezolana hoy con respecto a todo, al mundo macro en Venezuela? Bueno, Venezuela está viviendo la crisis estructural económica más grande que ha vivido el país de América Latina que hayamos conocido. Paradójicamente, una economía que en los años 60, o sea, a finales de los 50 y 60, estaba en la quinta economía del mundo, luego posicionada en las 10 por sus reservas y sus capacidades petroleras, pasando por los años 70 y 80, donde se manejó muchísimo dinero.
hoy en día está viviendo una tragedia social, económica, política de toda magnitud. Y básicamente la agudización más grave ha sido fundamentalmente el manejo que ha tenido el gobierno, no solamente de sus finanzas públicas, no solamente desde el punto de vista de derechos humanos o políticos, sino fundamentalmente el tema del manejo de la divisa, el tema del manejo del dólar, el tema de la emisión, y que ha llevado a una hiperinflación que no tenía precedentes. O sea, no tenemos precedentes de un proceso hiperinflacionario que haya durado tanto tiempo a nivel de meses como lo que ha vivido Venezuela, sumado a un tema de que por la propia incompetencia, incapacidad en el manejo de la principal renta, que es el petróleo, ha venido a tener una reducción drástica de la producción petrolera. Entonces, el gobierno siempre se trata de esquivar bajo la tesis de decir que ha habido una caída de los precios del petróleo, como si los $150 hubiese sido la regla de estos últimos 30 años, sí, claro, que se vivieron en la época de la bonanza, donde Dubái, donde Dinamarca pudieron generar reservas para los próximos 100 años. En el caso de Venezuela se despilfarró, se llevó a la corrupción, se llevó al clientelismo, pero complementariamente se destruyó la gallina de los huevos de oro, que era Petróleos de Venezuela, PDVSA. Y ante esa situación se encuentra no solamente el gobierno enfrentado ante el hecho de unas medidas internacionales dictadas personalmente contra funcionarios del gobierno de Maduro, sino adicionalmente con medidas dictadas también por la Unión Europea, afectando a la banca y ya afectando incluso los organismos de clearings más importantes en materia de bonos, que como tú bien sabes, Euroclear. Venezuela dejó de tener intermediación de sus títulos, valores de deuda pública desde hace más de 6 años en los mercados americanos, y se concentró en los mercados europeos y a los efectos de estructurar su deuda y refinanciar su deuda y hacer su proceso de emisión. Esto por vía de Swiss Bank y Deutsche Bank. Y hoy en día todos esos mecanismos y estructuras cuentan hoy con medidas sancionatorias contra el gobierno venezolano. Entonces la situación es muy, muy crítica, no hay capacidad de inventario, no hay medicina, no hay posibilidad, la inflación y el valor de la moneda vale cero. Es una tragedia, realmente es un holocausto lo que se está viendo. Y bueno, y lo peor de todo, creo yo, es la salida de la gente, ¿no? Yo creo que el activo inteligente que es la gente de Venezuela, pues cada vez la vemos, así como tú, Albi, mucha gente de Venezuela ya no está en Venezuela para dar un paso adelante y mejorar la situación en el país, ¿no? Sí, estamos hablando de un país que tiene más o menos la misma población del Perú. Estamos hablando de 30 millones de habitantes, de more or less. De que tú tengas una salida de 2,5 millones de población, donde el 80% tienen a lo mejor estudios superiores y el 50% tienen estudios de maestría, es un drama. Es realmente la pérdida más grande y es el de sangre más grande del país. Exactamente. Mira, yo en un podcast pasado hablaba un poco del miedo que yo tengo, de la situación que hemos visto en la segunda mitad del año en Venezuela, donde pues vimos el tema primero de las protestas en las calles y de 120 muertos en las calles por parte de la represión gubernamental, y bueno, estas elecciones que le dieron otra vez mayoría al partido de gobierno, que fueron pues manejadas por ellos, y bueno, todos conocemos la historia que hizo pues que Maduro otra vez tenga mayoría en la asamblea en Venezuela cuando la había perdido, ¿no? Pero después de estas elecciones vimos que se disiparon las protestas, no se protestó más, la gente como que se dio un poco por vencida por la represión que existió en Venezuela, se dividió aún más la oposición. Por otro lado, hablábamos un poco antes de la entrevista de esta gente más capaz e inteligente y radical que ha llegado a hablarle al oído a Maduro. Vemos también un poco la subida del precio del petróleo, y yo digo también que siempre es perjudicial para los países latinoamericanos cuando gobiernos como el de Trump o el de Macron o el de Rajoy apoyan a la oposición de Maduro, ¿no? En el caso de Venezuela,
cuando todos sabemos pues que un apoyo de este tipo de presidentes no trae nada bueno para que el pueblo esté a favor de la oposición, ¿no? Yo creo que credibilidad no tienen estos gobiernos, pero yo veo todos estos factores con un cierto miedo de que Maduro esté ganando adeptos como los tenía Chávez en algún momento, ¿no? ¿Cómo ves tú este año que se viene para Venezuela, antes de entrar al tema del Petrocoin y bueno, todo esto? con el tema electoral hay que ver dos cosas importantes, ¿no? La Asamblea Nacional Constituyente, que era la pretensión de cambiar la Constitución, pero no consultándole al pueblo si efectivamente quería un cambio de Constitución, sino haciéndolo violándose los procedimientos, dio lugar a esta entidad paralela a la Asamblea que todavía existe, la Asamblea Nacional, que es mayoría de la oposición. Esta Asamblea Nacional Constituyente ha sido rechazada y ha sido desconocida por más de 45 estados. O sea, no es, de ahí vienen las medidas internacionales, de ahí vienen una cantidad de acciones formales que se han dado no solamente por los Estados Unidos, sino por la Unión Europea, y la posición activa que han tenido países como el Grupo de Perú, el Grupo de Lima, que constituyen un grupo de países miembros de la OEA que han tenido una posición constante y permanente. Eso no lo podemos confundir con lo que fueron los escenarios electorales municipales que hubo hace pocos días, ya que esas elecciones municipales hubo una decisión por parte de la oposición de no participar en ellas. Exacto. Evidentemente él va a utilizar este aspecto como una consolidación de su estatus democrático, pero eso no ha cambiado. O sea, no han cambiado ni las sanciones, no han cambiado ni las medidas, ni la posición que han tenido países, incluso como Macron en Francia, pronunciándose en pro de la Unión Europea, desconociendo el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Y si tú quieres, atándolo un poco con toda esta dinámica, el problema más grave es que el gobierno de Venezuela no logra sobrevivir y cumplir sus compromisos de deuda para el 2018 si él no logra hacer un refinanciamiento de la deuda, porque ha tenido una caída en el ingreso como consecuencia de la caída de la producción petrolera por la mala gestión de la empresa estatal petrolera, por el mal manejo de las finanzas públicas, por la propia crisis estructural de quiebra de cientos de miles de empresas y la inexistencia de bienes y servicios y la necesidad y dependencia en materia de importación. Si a esa realidad de imposibilidad de refinanciamiento de deuda... disculpe que te interrumpa, porque 2017 y 2018 han sido años claves para la deuda venezolana. Sí. 2017 pudo refinanciar lo que había ahí por intermedio de Goldman Sachs, ¿no? Pero después de esta refinanciación que hubo en el 2017 con Goldman Sachs, ya el gobierno americano, paralelamente con lo que pasó en Europa, cortaron cualquier tipo de financiamiento para PDVSA o el gobierno venezolano, pero ahora viene la parte más fuerte. Claro, viene la parte más fuerte y tienes unos vencimientos del bono 2017 también que estaban cerrando, pero ¿qué sucede? Hay operaciones con gran opacidad que se han generado, por ejemplo, con China, con Rusia, el financiamiento ese que hay hecho con Rusia, que aparte al final fueron 2.175 millones de dólares, que puede parecer una cifra pequeña para los volúmenes que se hablan en la economía venezolana, pero que le permitieron auxiliar, cubrir compromisos de pago de intereses. Entonces lo que han venido es como que allá en Venezuela se dice arrastrando la arruga, ¿no? Que es como que claro, cuando vas moviendo la arruga, pero ya se te acumula, ¿me entiendes?, toda esa dinámica para el 2018, y definitivamente con todas las medidas dictadas y toda la realidad que hay en este momento en el sistema financiero internacional, un refinanciamiento convencional no es posible. Por eso es que tú veías en ese artículo que yo había publicado en Medium que todo este tema del petro perfectamente podía ilustrarnos una posibilidad de brincar el cepo, las barreras, los límites que en materia de medidas en la comunidad internacional le han dictado al gobierno. Viacaba y Rosas S.A. contratistas generales. Muchos de los que me conocen Viacaba y Rosas, empresa constructora fundada por mi padre con más de 40 años de experiencia construyendo en todo el Perú. Viacaba y Rosas desarrolla y ejecuta proyectos de pequeña, mediana y gran envergadura para el sector vivienda, comercial e industrial. Mantiene la plataforma desarrollada por mi padre, Miguel Viacaba Molinelli,
al igual que la seriedad, el prestigio y la confiabilidad que ha tenido en el mercado peruano de la construcción por más de 40 años. Para cualquier proyecto, desde la remodelación de tu casa o tu casa nueva hasta proyectos industriales, comerciales o de vivienda, dales una llamada al 340-9082 o visita la página web viacavayrosas.pe. Otra vez, 340-9082 o la página web viacavayrosas.pe. Este Petrocoin, como lo llama Maduro, como llama a su futura criptomoneda, vamos a decir, ¿es técnicamente posible y probable? ¿Es algo que se puede dar? Bueno, lo primero que hay que entender es que no es Maduro el primer presidente de la República que ha hablado de la emisión de una criptodivisa amparada por o respaldada por un Estado. Es decir, tuvimos al gobierno de Rusia, autoridades rusas, en julio del 2017 anunciando la evaluación de esto. Posteriormente tuvimos al presidente Putin anunciándolo en el mes de octubre, el 15 de octubre. Complementariamente el gobierno, el Banco Central del Uruguay igualmente hizo un pronunciamiento formal de que están trabajando para que en el 2018 puedan hacer las primeras pruebas. Igualmente has tenido gobiernos como Estonia que están discutiendo con el Banco Central Europeo la posibilidad de ellos generar una criptodivisa. O sea que técnicamente, separemos la técnica de la política. Técnicamente, evidentemente, es posible. Tú puedes tener porque al final del día lo que estás generando con una criptodivisa es un medio es una unidad de valor que tendrá el valor que tenga el subyacente que esté establecido, pero con la garantía de la seguridad de la tecnología. Entonces, que lo puedan hacer, sí, que lo puedan acometer y que tengan las herramientas tecnológicas para hacerlo bien. Bueno, ellos no, pero sí sus grandes acreedores y socios principales en este proceso, que son la Unión Soviética, o sea, Rusia, ya te iba a decir la Unión Soviética, se sacaron los años para atrás, el gobierno de Rusia y evidentemente el gobierno de China, ya que de alguna forma, como lo han anunciado, de hecho, hoy sale recientemente un anuncio donde están hablando de que la primera va a haber digamos, una suerte de título subyacente ponderando un valor inicial de 100 millones de dólares. O sea, unas barbaridades que de alguna manera se plantean como referencia al hecho de que Venezuela sí tiene las reservas internacionales más grandes del mundo, pero son unas reservas que demandan de altísimos niveles de inversión en materia de tecnología. Estamos hablando del crudo pesado, más pesado del planeta, que requiere de refinerías sofisticadas para poder desarrollarse, y no solamente eso, todo bajo tierra. Entonces, venir a comprometer esas reservas futuras, teóricamente es posible. Tienen que cambiar la Constitución, pero para eso tienen una Asamblea Nacional Constituyente, sí, claro, con la que cambia la Constitución como si estuvieran cambiando la plana, ¿no? O sea, sin ningún tipo de requisito, ¿no? Pero definitivamente para un lanzamiento como este van a necesitar a China y a Rusia atrás, ¿no? Claro, que los tienen, ¿no? Pero hoy la garantía para la deuda venezolana, la gran garantía, vamos a decir, lo que hay atrás de la deuda venezolana y lo que perdería, vamos a decir, Venezuela si viene un default, es Citgo, ¿no? Sí, digamos que una de las principales cosas que perdería, porque acuérdate que Citgo es la operación de refinación más importante del estado de Texas, es uno de los estados más grandes de los Estados Unidos junto con California. Esas refinerías están diseñadas para procesar el crudo ultrapesado que solamente produce Venezuela y algo produce Canadá. Entonces, por ende, no es tan fácil y ni ha sido fácil para los Estados Unidos tomar una decisión de esa naturaleza, porque significaría dejar toda esa estructura, esa infraestructura fuera de servicio en un momento trágico, pero ¿no? el gran tenedor de deuda hoy, de deuda venezolana, y corrígeme si estoy equivocado, pero si yo ato cabos financieramente, vamos a decir, como buen economista, si el gran tenedor de la deuda venezolana es China y Rusia, y vemos un default, ¿no sería buen negocio para Rusia o China quedarse con Citgo? Sí, Estados Unidos incluso ha tenido posiciones donde abrió una investigación a nivel del Senado formalmente, ya que ya ahí se apareja un problema de seguridad nacional
si llegara a suceder la circunstancia de que Rusia tomara posesión de esos activos. Pero al mismo tiempo también se habla de que hay transacciones y hay algunas negociaciones de swap que se están haciendo entre China y Rusia para distribuirse. Aquí hay un juego de geopolítica que desafortunadamente hace que un país latinoamericano termine siendo como una suerte de barajita del monopolio, ¿no? O sea, donde la quieran colocar en un proceso de negociación macro. Desafortunadamente es así, pero digamos, no será Rusia desde mi punto de vista, porque ya incluso el Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes abrió una investigación al respecto, ya tomó medidas, era súper grave, porque estábamos hablando del 51% del 49% del capital de Citgo, que no podría, bajo las leyes americanas, estar en manos de una empresa rusa. Acuérdate que los rusos tienen una calificación estructural. Hoy en día es una prenda. Ese default ya ocurrió, by the way. O sea, el margen, eso ya ocurrió. O sea, ya tuvimos retrasos formales en los pagos de esa deuda. Lo que sucede es que con la opacidad que se han manejado los sistemas de deuda y las relaciones de financiamiento entre Rusia y China, o sea, de Rusia y China con Venezuela, no hay manera, como con los títulos de deuda que fueron emitidos, con los procesos convencionales como los conocemos, donde van a un congreso, aparece una gaceta oficial, están las características de los bonos, cuándo es el vencimiento, quiénes son los tenedores, y son títulos que están en el mercado internacional. En el caso de la deuda con Rusia y con China han sido relaciones completamente bilaterales y completamente opacas desde el punto de vista de cómo se han manejado. Por eso es que instrumentar cualquier cosa en materia de un mecanismo como es la tecnología de blockchain y el tema de criptomonedas pasa a ser aún más lógico y con más sentido, dadas las condiciones que puede estar manejando Maduro. Vamos a decir que Maduro Maduro y su gobierno pueden sacar adelante este initial coin offering, vamos a decir, del Petrocoin. ¿Cuáles serían los riesgos que derivaría este ICO como un mecanismo de financiamiento para Venezuela? Bueno, lo primero es que hay que ver cuánto éxito pueda tener en el marco de la confianza. Es decir, si esto es simplemente generar una ficha para refinanciar entre dos partes, el éxito va a depender de la aceptación que le dé la parte acreedora a la parte deudora. Es decir, si Rusia y China aceptan cualquier cosa que se monte sobre esto, para liquidar y para generar líneas de liquidez que le permitan pagar la deuda en el año 2018, bueno, eso cumplirá su objetivo para el gobierno de Maduro. Lo grave es que serán transacciones y operaciones que estarán inmersas en una completa cuestionamiento de su legalidad, como consecuencia de que tienes una Asamblea Nacional vigente, claro. Tienes una Asamblea Constituyente desconocida a nivel internacionalmente, pero lo más grave es que se esté utilizando algo que por su naturaleza es para la descentralización, que por su naturaleza es para la seguridad, que por su naturaleza es para la transparencia, para que sea destinada a simplemente saldar cuentas entre partes. Por otro lado, ellos han anunciado que cualquier persona podrá adquirirlo. Eso hay que ver cómo queda al final del día esta supuesta observatorio de blockchain que se constituyó con un ministro plenipotenciario para todas estas tareas, asistido cabalmente por Rusia, ¿no? O sea, que es el que está dando el apoyo tecnológico para poder hacer la lógica tecnológica que estaría detrás de esto. Entonces habría que ver cuál es la instrumentación que se le da. Y esa instrumentación pareciera que en un gobierno central, con las características de mal manejo de una divisa central, como es el bolívar, no se puede esperar algo distinto. Es todo lo opuesto a lo que es el blockchain. Claro, ¿no? Y no se puede esperar, independientemente que llamemos independientemente, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Claro. Entonces, independientemente que digamos, porque pongamos la palabra blockchain, esas características del blockchain, de la descentralización, de la seguridad, de la apertura y de la libertad, no estarían presentes en principio. De hecho, Andrés Antonopoulos, simplemente para cerrar este comentario, que es uno de los grandes, influenciadores en el área de blockchain, el día de la noticia sacó un tuit muy, muy simpático, porque Andreas, que te recomiendo a todos tus audioscuchas que lo sigan, Andreas Antonopoulos,
es el padre de todos los que estamos envenenados con el tema de blockchain y Bitcoin. Y Andreas decía, estamos a punto de ver un gobierno con dos divisas centrales mal manejadas. Claro. Estamos a punto de ver con dos currencies, con dos monedas, una que va a tener una aparataje que se llama blockchain y otra que se emite de una manera irracional, que se llama Bolívar y que es por vía de billete, ¿no? O sea, Organic Republic, una de las startups peruanas que más dará que hablar en Latinoamérica y en el mundo durante los próximos años. Acuérdese de este nombre, Organic Republic. Pioneros en comida orgánica para bebés, niños y adultos. Un producto 100% natural y orgánico, pura fruta y verduras, sin ningún tipo de aditivos, con un empaque de última generación que permite guardarlo por muchísimo tiempo sin ningún tipo de problemas. Ojo, este producto no es lo que nos daban de chicos en empaque de vidrio, que más aditivos no podía tener. Esto es mango, manzana, pera, camote, zanahoria, beterraga, espinaca, zapallo, sin que le agreguen nada, ningún tipo de colorante, ningún preservante, nada de nada. Perfecto para las mamás modernas, para las loncheras y la verdad para todos. Yo me traigo mi lonchera a la oficina todos los días y nunca me falta mi sachet de Organic Republic de mango. Búscalos en Facebook o en su página de internet organicrepublic.pe. Organic Republic 100% orgánico y natural. ¿Hay algún punto positivo de que salga de esta criptomoneda de parte del gobierno venezolano? ¿Algo que rescatar? Bueno, yo creo que lo principal para rescatar es que un país que vivía, paradójicamente, fíjate que es particular, ¿no? Así como China, es el 90% de la minería de Bitcoin, se concentra en municipalidades de China que están cerca de reactores atómicos y la energía vale cero. El país de mayor minería del continente americano es Venezuela, claro, porque la energía vale cero. Y de alguna manera el Bitcoin y el blockchain y toda la tecnología de blockchain era solamente conocida por los mineros. Hoy en día Maduro ha llevado a que este tema tenga que ser entendido por todo el mundo. Yo sí creo que la tecnología de blockchain puede permitir una movilidad de dejar a un lado un signo monetario y no necesariamente depender de un patrón dólar. Tú puedes tener una criptomoneda que dependa de una cesta. Ellos han hablado incluso de ese concepto, para separarse del concepto del patrón dólar como tal. Pero le quedará a la reconstrucción del país la posibilidad de decir, bueno, ya habrá gente que entienda que la tecnología blockchain ha traído una cantidad de bondades, han tenido que aprenderlas a la carrera en el medio de un anuncio, aparte hecho con muchísima desconocimiento e informalidad, pretendiendo, pero que aparte lo han hecho muy bien mediáticamente. El otro día estaba escuchando un audio donde en una declaración Maduro ponía una declaración de Chávez, hablando de que él soñaba en el año 2008 con la creación de una moneda que fuera un patrón distinto al patrón del dólar. Qué raro que no le pusieron el Bolívar Coin, ¿no? Bueno, y es raro que no le hayan puesto Bolívar Coin, porque son reservas petroleras, claro, ¿entiendes? Porque el Banco Central está completamente quebrado. Entonces, pero lo paradójico es que la mediática y la propaganda política es perfecta, es decir, estás poniéndole a hablar a la gente de sectores populares, con altísimos niveles de ignorancia, con bajo nivel de educación, el que Chávez, a quien ellos tenían un vínculo afectivo con él y que generaban un vínculo que todavía lo tienen, gente que aunque no vote por Maduro, llora a Chávez, de alguna manera Chávez hablando y diciendo. Entonces, claro, yo decía en un tuit, bueno, ya sabemos que Satoshi Nakamoto se llamaba Hugo Chávez, porque si era el 2008, estamos hablando que es cuando salió el protocolo. Entonces, quiere decir que el que realmente estaba detrás del Bitcoin era Chávez, y no, o sea, a título de broma. Y simplemente lo que quiero transmitir es que si algo han sabido hacer y si algo ha subestimado la oposición venezolana es la capacidad del manejo de la propaganda en el estricto más macabro posible, ¿ok? En el estricto, claro, alienante, en el estricto sentido de la palabra de manipulación política, ¿no? Para terminar, Albi, la verdad que espectacular. Bueno, quiero agradecerte porque hayas estado aquí con nosotros hoy. Para terminar, ¿cómo ves el 2018 para Venezuela? Bueno, para Venezuela lo veo muy mal, lo veo como un año muy, muy duro. No hay posibilidades de que
hay una mediación que se viene negociando. No creo que, a lo mejor soy muy pesimista, no creo que ahí salga nada. Creo que saldrá como consecuencia de la ruptura, de la incapacidad material que tengan con sus propios socios de poder manejarse a nivel del gobierno. O sea, el gobierno, acuérdate que ningún régimen dictatorial donde los militares están involucrados, o por lo menos señalados, el alto mando militar, en el manejo de drogas con pruebas y procedimientos abiertos, no solamente en Estados Unidos, abiertos también en Europa, va a entregar el gobierno por una vía democrática. Entonces, al no haber salidas democráticas, al no haber salidas electorales, al no haber garantías de esa vía, ojalá yo me equivoque, ojalá eso no sea así. Eso significa un año muy duro, pero la economía es más fuerte que todo. La caída del muro de Berlín operó como consecuencia de la incapacidad del propio sistema de mantenerse, y no había nada más poderoso que la Unión Soviética. Entonces, en ese sentido no dejo de tener esperanza, pero no es algo que yo crea que vayamos a ver en un primer trimestre, en un segundo trimestre. Veremos cómo estará el último trimestre del año 2018 con los mayores compromisos de deuda, y ahí veremos cuánto fue la capacidad real que tuvo el gobierno de Maduro para crear salidas creativas. Por lo pronto, nosotros que pensemos en que el mercado de criptomonedas siga madurando, que los reguladores del resto del mundo sigan dándole cabida, que el mercado futuro siga caminando y que de alguna manera tengamos mayor difusión y usabilidad de otros mecanismos alternos a los mecanismos convencionales en los sistemas financieros. Sí, yo creo que va por ahí, ¿no? Va por ahí. Yo creo que nosotros nos hemos conocido hace, ¿qué? 4 o 5 meses. Y caramba, yo he aprendido mucho de Albi acerca del tema. Y yo creo que fue él el que me metió un poquito a este tema. Y lo he visto cambiar en 4 meses de una manera increíble. Y bueno, han escuchado algunas de mis opiniones acerca del tema. Y yo creo que estamos, o sea, siendo testigos de una tecnología que es más fuerte, creo yo, que la invención del celular, o la invención del internet, o la invención del sistema DOS, hablaba el otro día, ¿no? De Correcto. 10 clear screen, 20 input, 30 end, ¿no? Yo creo que esta tecnología es aún más disruptive, como dicen, ¿no? Que va a cambiar el mundo muy fuertemente. Y bueno, nosotros estamos acá un poco aportando nuestro granito de arena para tratar de explicar este cambio y educar un poco más a los que nos escuchan y a nosotros mismos acerca de este cambio. Bueno, Albi, mil gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con tus escuchas. Y espero que se repita. Un abrazo. Seguro. Hasta luego. Bueno, Latinoamérica, lo dejamos ahí por hoy y regresamos la próxima semana. Chau.